Bueno, Bueno, ahora sí, ahora parece que se te escucha mejor. Bueno, iba por hacer tiempo, estaba viendo lo de la cobra de Feijóo a Ayuso, que bueno, en realidad ha sido una cosa rara que habría que analizarla. Creo que al que le hace la cobra es Juanma Moreno, que se lo salta totalmente. Y luego incluso Casado sí que saludó a Ayuso y Ayuso se quedó con la mirada perdida como... "Uf, qué vergüenza". Pero bueno, lo analizaremos después porque bueno, ha sido una de estas primarias, por llamarlo de alguna manera, que ya sabía quién nos iba a presentar y sabía quién iba a ganar, por lo tanto, no sé qué, bueno, si se le puede llamar primaria, pero en todo caso es lo que ha sucedido este fin de semana y se acaba la crisis en cierta manera de algo que fíjate, ¿no? Y si quieres empezamos por aquí, luego continuamos con tu libro, que al final se ha cerrado filas totalmente con el asunto del Partido Popular cuando Pablo Casado hizo un movimiento para denunciar contratos a dedos de los cuales se estaba beneficiando el hermano de Ayuso, claramente, ¿no? Incluso esto me imagino que irá para largo porque tiene un montón de aristas, pero en todo caso lo que ha sucedido es un cierre de filas total y de una manera u otra el Partido Popular pues tendrá que hablar muy bajito cuando hable de regeneración porque ha habido un cierre de filas total y ni siquiera si se ha cerrado como la investigación interna, todo queda bien y bueno, pues queda a mano de la justicia que me imagino que tendrá un largo recorrido, ¿no? bueno, y en breve, si al final hay algo realmente, o si la justicia determina que puede haber algo y cae Ayuso, Feijóo será el gran ganador de todo esto porque le habrá venido de perlas. Casado se habrá sacrificado porque Feijóo entrara a ser el nuevo líder del PP y encima se quita de en medio la molestia, porque sin duda le va a representar una molestia tener a alguien como Ayuso, que es bastante obvio que aspiraba a ser lideresa en el Partido Popular a nivel nacional y candidata a las elecciones generales. Así que bueno, puede ser jugada maestra para Feijóo. Y en cualquier caso, yo creo que en el PP sí ha habido primarias. La cosa es que no se haya presentado nadie o casi nadie, pero eso son unas primarias, a fin de cuentas. Posiblemente hace unos años, si en Unidas Podemos hubiera habido primarias y un candidato le hubiera intentado hacer sombra a Pablo Iglesias y no hubiera llegado a ninguna parte, algunos hubieran dicho, eso no son primarias, pero es que no se Claro. puede obligar a la gente a votar a nadie, ¿no? Así que bueno, Sí, primarias han sí. sido. Sí, es verdad que la previa lo ponía un poco difícil, ¿no? Con los 17 varones apoyando a Fijo a bien quién se presentaba. De todas maneras, bueno, volvemos al tema principal, que es el libro que escribiste. Como te decía, más o menos llevo un tercio y ya le pilla un poco el puntillo. La verdad es que es bastante entretenido porque tiene dos cosas. Una, que, bueno, realmente es para cabrearse el asunto, ¿no? Como decía Quique Peinado en el prólogo, pero precisamente tiene toques de humor y sobre todo tiene como un montón de casos reales, ¿no? Uno que yo no conocía, cómo se organizaron de lo que fue una partida fallida de, creo que era el Peugeot 307, que tenía un error Sí. eléctrico y que realmente ellos hacían cálculos de, bueno, digamos, le causa un grave problema, van a ser pocos, los que denuncian van a ser pocos y si tenemos que compensar a alguno, pues no va a salir rentable, pero vamos a tratar de ocultarlo porque era algo genérico y al final hubo hoy una organización ciudadana que yo creo que es un poco el mensaje del libro, que los consumidores tenemos poder si nos unimos y si nos quejamos y muchas veces tenemos la comodidad de, bueno, por 5 euros, por 10 euros, por tal, no merece la pena y tienen ahí como toda una infraestructura de las grandes empresas que hace muy difícil, digamos que de manera individual nos pongamos a defender, pero yo creo que es una de las lecturas que así a bote pronto sacados esta, que la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, bueno, en el libro fundamentalmente hablo de eso, de cómo las empresas tienen estrategias para evitar que reclamemos o para cansarnos cuando lo hacemos, la estrategia del agotamiento, la estrategia incluso de la amenaza, cuando ven que no nos damos por vencidos, incluso decimos que vamos a dejar de pagar un recibo que no corresponde, nos amenazan con cortarnos el suministro, cosa que asusta mucho si es la electricidad o son las telecomunicaciones, nos amenazan con meternos en registros de morosos. Y todo eso en el marco de un protocolo por el cual yo parto de que las empresas tienen estadísticas, ¿no? Tienen una estadística de cuántos consumidores de aquellos a los que se le cuelan un servicio que no habían pedido, le cuelan una subida de tarifas antes de que finalice el año de duración del contrato, pues cuántos de ellos van a reclamar. ¿Y cuántos van a reclamar la segunda, la tercera y la cuarta vez que les digan que no? Y van viendo cómo el porcentaje que va a llegar al final de los finales acaba siendo muy reducido del total de clientes, con lo que les sale a cuenta saltarse la ley. A muchas grandes empresas
valoran que les sale a cuenta saltarse la ley, y es el ejemplo que pongo precisamente en paralelo con la historia que pasó con Peugeot, con el 307, con unos defectos que no acababan de contar cuál era el origen real, pero lo cierto es que a Facua nos llegaron chavales con coches que se habían incendiado espontáneamente por el fallo eléctrico que tenían. Pues ahí pongo la similitud con una película protagonizada por Jim Hackman y María Elizabeth Mastrantonio, que se llama Acción Judicial, donde hay también un caso de un usuario que tiene un accidente gravísimo con el coche, y durante la investigación en el procedimiento judicial se dan cuenta de que la empresa lo sabía que había puesto un vehículo en el mercado que podía provocar un accidente o accidentes muy graves, incluso mortales, y tenían la figura que ellos llamaban el garbanzo contador, o el contador de alubias en la versión original en inglés, ¿no? Y es una persona que cuantifica las probabilidades de que haya accidentes graves o mortales con el coche, y con cuánto tendrían que indemnizar a las víctimas si acabaran reclamando y se demostrara que el origen era el fallo en el vehículo, en comparación con lo que costaría reparar todos los coches para dejarlos perfectos después del fallo de fabricación que se detecte. Y el garbanzo contador concluye que es mucho más rentable no decir nada y que reclamen unos cuantos. Bueno, pues con la estadística en las grandes empresas multinacionales, con temas como colarnos un antivirus cuando nos damos de alta en el móvil, cosa que, por ejemplo, ha venido haciendo mucho tiempo Vodafone, posiblemente la estadística les diga que un alto porcentaje de clientes se aguanta con el antivirus, otros reclaman pero solo piden o se conforman con que les devuelvan el dinero de la última mensualidad, o simplemente que les digan no te lo vamos a cobrar más, y un porcentaje muy pequeño dicen, oye, yo todos los meses que me has cobrado antivirus quiero que me los devuelva. ¿Cuánto pierden? Cero, porque al final es ganar dinero sin que haya ningún tipo de sanción de por medio, porque las administraciones esto no lo suelen multar. Por lo que la estadística les funciona perfectamente. Otra cosa es cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar que nos roben, que sigan cobrándonos lo que no corresponde, que no nos devuelvan el dinero que nos han cobrado de más. Y de todo eso voy hablando en el libro, ¿no? Del juego que hacen las empresas con eso. Se podría hablar de una ingeniería de la estafa, ¿no? Porque al final hacen sus números, ¿no? Es decir, el sistema ingenieril van optimizando su algoritmo de esto merece la pena estafar aquí porque según nuestras cuentas, de los 15.000 estafados, solo 1.000 se dan cuenta y solo 200, ¿no? Van haciendo cuenta, no sale rentable porque vamos a indemnizar de media, ¿sabes? Hacen ese tipo de cálculos y se pasan por el forro la cuestión ética y moral, ¿no? Claro. No sé si esto es extensible si tuvieras que decidir en qué campos, porque me imagino que no todo el empresariado hace esto, pero ¿cuáles son los campos empresariales donde más se dan este tipo de estafa? Bueno, grandes empresas de suministro eléctrico, de gas, telecomunicaciones, en el sector financiero, también nos cuelan subidas de comisiones que son ilegales y la gente no reclama, o si reclama les dicen que no, luego no hay sanción, aseguradoras. Es que realmente un altísimo porcentaje de grandes corporaciones lo hace, y también pequeñas y medianas empresas, a fin de cuentas, que acaban imitando esos procedimientos. Problema, primero, que no hay multas o que las multas son ridículas. Son absolutamente ridículas las sanciones que imponen las administraciones en proporción al dinero que ganan ilícitamente las empresas con esas prácticas. Y luego, por otro lado, tampoco tenemos un derecho de resarcimiento por el perjuicio que nos causa. Es decir, si a mí mi compañía de móvil me cobra 30 euros de más, yo me doy cuenta y reclamo y me dice que no tengo razón y tengo que volver a reclamar una y otra vez, al final a lo más que aspiro es a que me devuelva mis 30 euros. La normativa de consumo no dice si te cuelan una práctica fraudulenta, luego te tendrán que indemnizar con el equivalente o con 50 euros. No lo dice la normativa. Nosotros le hemos pedido al Ministerio de Consumo que la modificación legal que va a incorporar en breve, o que la norma que va a aprobar de atención al cliente, incorpore ese derecho de indemnización, de manera que la gente se vea también motivada, para que si me cobran de más, no solamente voy a batallar por el dinero, que a veces es poco, que me han cobrado ilícitamente, sino que además voy a tener una compensación por la molestia que me representa dedicar minutos, horas o días de mi tiempo a reclamarle a la empresa. Eso estaría muy bien que el Ministerio de Alberto Garzón lo incorporara. De momento se ha cerrado en rotundo porque ni nos contesta lo que le estamos planteando en este sentido, pero bueno, tenemos cierta confianza en que al final logremos forzar a que ese ministerio asuma que a la gente no solamente hay que darle la expectativa de que te devuelvan los robados, sino de que además también te indemnicen, porque si no, lamentablemente, aquí lo que impera es un capitalismo salvaje en el que nuestros derechos están muy limitados. Derecho a recuperar lo que es mío, derecho a recuperar lo robado. ¿Pero qué derechos son esos, no? Sí, sí. Bueno, quería preguntarte otra cosa, pero hay una pregunta al hilo de lo que te quería preguntar.
Bueno, también darle las gracias a H. Hewitt que se ha suscrito con Prime, ya es el quinto mes. Hay precisamente una pregunta que te hacen, pero que me resulta muy familiar a lo que he leído en el libro. Hewitt DLT pregunta, ¿me puede cobrar Endesa por 2 CUPs a la par en la misma vivienda? Porque una de las cosas habituales que comentas aquí es que se da mucho lo de el cobro duplicado o el cobro que no te corresponde y que, claro, ellos suelen dejar correr muchas veces indebidamente el cobro por algo que no corresponde o incluso Sí. ni lo ha firmado. Poder puede. O sea, poder puede hacer lo que quiera. Otra cosa es que es ilegal y no debe. Y si lo hace, puede reclamar, te tiene que devolver el dinero, te está cobrando 2 tarifas distintas por un único suministro. Pero lo cierto es que pueden hacer de todo. Si es que nos hemos encontrado en Facua casos de personas a las que les estaban cobrando las CUPs, o sea, los servicios de suministro eléctrico de varias viviendas, sencillamente por el hecho de que estaban en la misma calle de la usuaria. Y cuando la usuaria decía, oiga, que yo vivo en el número 3 quinto C, ¿por qué me cobran los del número 7 el segundo, el cuarto? Ah, pues porque sí, porque aquí parece que es suyo. Bueno, parecerá que es suyo en su base de datos, pero es que este piso no es mío. Están aplicando ustedes descargos de 3 o de 4 o de 5 viviendas. Lo hacen, tienen una sensación de impunidad y de que la gente se deja tomar el pelo, porque es que hemos llegado al extremo en este país de que las eléctricas van por ahí diciéndole a la gente que han robado luz. O sea, las empresas que son el paradigma del fraude en la liberalización de servicios que hemos tenido en España, las eléctricas, esas que inflan los precios, esas que tienen puertas giratorias para manejar a su antojo gobiernos, pues ahora nos dicen, sois unos ladrones, nos lo dicen a nosotros, a los consumidores, has robado luz, has manipulado el contador. Y tú planteas, pero ¿cómo que yo he hecho eso? ¿Y eso por qué lo dices? Pues porque yo lo digo, les da la gana decirlo, sin pruebas realmente solventes. Hay familias a las que con la amenaza de que les van a cortar el suministro eléctrico, les dicen que paguen 2.000 euros de penalización y hay quien las paga. O sea, es que el gran problema, Julián, es que hay familias en España que se sienten tan indefensas, que desconocen tanto cuáles son sus derechos, que son capaces de pagar 2.000 euros y endeudarse para evitar quedarse sin luz, y son personas que están asumiendo una estafa sin enfrentarse a ella, porque no tienen la noción de que si van a una organización potente de defensa del consumidor, como es el caso de Facua, al final no van a tener que pagar nada. Y desde luego, otra cosa que también le pedimos al gobierno, y concretamente al ministerio de Alberto Garzón, es que esta práctica la convierta en algo sancionable, porque es cierto que hay gente que roba luz, evidentemente, hay gente que truca el contador, un ínfimo porcentaje, y también hay plantaciones de marihuana en ciertos inmuebles donde lo que han hecho ha sido trucar el contador para que todo eso que consumen de más en electricidad pues no se note, ¿no? Pero no es tan masivo como intentan hacernos ver las eléctricas. Pues que la normativa diga que si una eléctrica me amenaza con aplicarme un corte de suministro, me exige una cuantía diciendo que he robado luz sin las pruebas suficientes, luego me tenga que indemnizar también. Y que eso sea una práctica sancionable, que se puede imponer una multa a una eléctrica por decir esto, porque hoy por hoy no es sancionable. Lo más que logramos es que las administraciones anulen el cargo de esos 2.000 euros o 3.000 o 1.500. Y eso se tiene que cambiar en nuestra legislación. Sí, hay una parte al principio del libro que hablas de la importancia de las firmas en los contratos y aquí tiene una doble lectura. Una es como ya en sí es una estafa, muchas veces, bueno, es muy típico en los bancos, en los seguros, en las aplicaciones de los propios móviles cuando te la descargas y das datos, en un listado interminable de letras chicas, infinitas, y que muchas veces no coincide con la publicidad que a nosotros nos hizo comprar ese servicio o administrar esto. Ya de por sí comentas que es una estafa y luego también comentas uno de los casos precisamente de las eléctricas. No, creo que era de una telefónica, que al final entre las eléctricas y las empresas telefónicas que le estaban cobrando por varios años y decía que había firmado, era alguien que no podía firmarlo físicamente porque, bueno, había muerto, pero que había tenido, digamos, una enfermedad que le impidía todo esto. En este sentido, si quieres, hablamos un poco del tema del momento de firmar e incluso el tipo de estafa que suelen hacer incluso las subcontratas. En las eléctricas se ha visto mucho desde este engaño, que es un engaño en sí, un metaengaño de las eléctricas, cuando se habló de que se iba a liberalizar el precio y no sé qué, y al final es aumentar los precios con subcontratas de otras empresas y de comerciales que lo único que podían ganar es la comisión de los contratos que firmase. Incluso
ya no la propia empresa, sino que estos comerciales han hecho todo tipo de burrada usando un poco la misma estrategia que las que las empresas grandes, pero que al final acaba en un ciudadano, en un consumidor indefenso totalmente y que desde, bien sea por la propia estrategia de ingeniería de la estafa que hacen las grandes empresas como las subcontratas con las que trabajan, al final no sé si podía hacer un repertorio de las estafas que suelen hacer en este tipo de relación de contratos, bien sea grabación telefónica, bien sea la firma de cláusulas abusivas que nunca nos leemos. Bueno, ¿qué puede hacer o con qué tiene que tener cuidado el consumidor a la hora de bajarse una aplicación, firmar un contrato, que te graben un audio para, digamos, certificar el acuerdo comercial? ¿Cuál sería tu resumen de tips con esta situación que es en el momento en el que nosotros damos la validez para que nos estafen, ¿no? Bueno, es uno de los primeros capítulos de por qué dejas que te roben, ¿no? Que llamo la mano que firma el contrato. Y cuento que la mano que firma el contrato es la mano que domina el mundo, porque a fin de cuentas, si los consumidores nos pusiéramos de acuerdo para dejar de contratar con una determinada empresa, la arruinaríamos o provocaríamos que incorporar unos cambios radicales, precisamente una empresa que nos maltratara, ¿no? Si la reacción fuera dejo de contratar con esa empresa, acabaría cambiando porque si no sabe que tendría que cerrar. Bueno, pues hay un elemento clave en un contrato que es la información previa que nos da, la información precontractual o la publicidad. Y normalmente firmamos por lo que nos dice la publicidad. Lo que tú comentabas antes. Si a mí un anuncio me ha dicho que me dan unas condiciones concretas, luego no puede venir el contrato a contradecirlo. Puede matizar, pero no puede decir justo algo contrario a lo que me habían dicho. Si es un contrato sin compromiso de permanencia donde todos los meses voy a pagar 30 euros, luego no me pueden decir que por fuerza tengo que estar un año con ellos y si no tengo una penalización. Si lo dice el contrato y yo lo acepto porque no me he dado cuenta, incluso porque es uno de esos contratos online larguísimos que la gente no se para a leer o no leen al completo, no pasaría nada. Tendríamos derecho a exigir que se aplicara la publicidad. Tiene el valor contractual y el contrato no puede contradecirla. Por eso es importante guardar la publicidad, eso de entrada. Pero luego nos encontramos con un problema importante, que es el hecho de que hay empresas que falsifican los contratos o tergiversan los contratos. Se ha puesto muy de moda, lógicamente, contrataciones por teléfono. Llamamos o nos llaman, sobre todo una eléctrica, una aseguradora, una telefónica, nos plantean unas condiciones que nos gustan y decimos, venga, pues sobre la marcha, vamos a contratar. No me voy a parar en meterme en una web y teclear datos, te lo doy a este teleoperador tan amable. Bien, en el momento en el que vamos a firmar, se ponen a grabarnos y además nos lo advierten, voy a proceder a la grabación de voz. Es en ese momento cuando nos tienen que dar las condiciones. No vale, bueno, ya te lo sabes, ya te lo he contado todo, ahora firmas y me aceptas la tarifa chimpún. No, porque la tarifa chimpún, a lo mejor si te metes en la página web de la empresa, es que es una tarifa que no tiene nada que ver con lo que te han contado antes. Tú lo que tienes que aceptar en la grabación es la tarifa con el detalle que te han informado durante la llamada, que te lo tienen que volver a decir para que en la grabación quede constancia que lo que estás aceptando es una tarifa de 30 euros al mes sin compromiso de permanencia que te da tales servicios. Ese sería el elemento clave. Imaginemos que después de aceptar eso, con todos los datos, al cabo de un mes te llega una factura que no tiene nada que ver con lo que te habían ofertado y que incluso los servicios que te han dado no son los que te prometieron o no tienen la calidad que te decían. Tiremos del contrato. No lo tienes físicamente, pero puedes exigirle a la empresa el contrato grabado. ¿Qué pasaría si la empresa dijera que es que no lo guarda, que se perdió el contrato grabado? Pues que tú no te diste de alta. Es decir, que no hay ninguna demostración de que tú te hayas dado de alta en esa empresa. ¿Y eso qué supone? Que no tienes que pagar nada. Es decir, te puedes tirar un mes recibiendo un servicio de acceso a Internet y de telecomunicaciones, lo has usado, pero si te dicen que el contrato no existe, que no tienen copias, tú podrías plantear, devuelvo el recibo o devuelvo los 2 últimos recibos. Si ustedes no tienen un contrato, yo no he firmado nada, me lo han querido regalar, perfecto. No estoy planteando ninguna exageración. Mira, te voy a poner un caso que cuento en el libro, es el de Olga, de una usuaria de Córdoba, que se da de alta en Endesa, en la tarifa PVPC, en la tarifa semiregulada, la que tradicionalmente era la menos cara, en estos momentos está más alta, algunas de Mercado Libre, pero bueno, seguramente volverá, o esperemos que vuelva a la situación de siempre. Bueno, se da de alta en Endesa, en una empresa filial de Endesa que se llama Energía 21, que es la que da la tarifa PVPC. Al cabo de los 3 meses, le deja de llegar la factura. Se pone en contacto con la compañía y dice, oye, mira, me habéis cargado el recibo en el banco,
es algo más alto que meses anteriores. No sé si será que he consumido más porque no lo puedo ver en el recibo. Por favor, envíame la factura. No te preocupes, te la vamos a enviar en breve. Bueno, pasó un mes, 2, 3, 4, 5, no le llegaban los recibos, por más que reclamaba, pero sí le seguían cargando las cuantías. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4 y nada. Olga acaba viniendo a Facua, Córdoba, plantea el problema, nos ponemos en contacto con Energía 21 y le decimos que nos envíe las facturas, y lo que nos llega son facturas de Endesa, Mercado Libre. Es decir, a Olga la habían enviado, habían dado el cambiazo en el contrato, le habían hecho una migración de Endesa Energía 21 a Endesa Mercado Libre. La tarifa era distinta y era más cara. Olga nos plantea: si ha sido más caro, tendré derecho a que me refacturen para recuperar la diferencia. Si he pagado cada mes 3 euros de más, oye, pues mira, durante 5 años pues han podido ser muchos euros de más. Y nuestro equipo jurídico le dijo: no, no vamos a reclamar la diferencia. Tú nunca pediste el alta en Endesa Mercado Libre. Ya, pero es que me he tirado 5 años y medio pagando luz que he recibido y por lo tanto eso no lo puedo recuperar. Pues sí lo podía recuperar. La ley dice que si tú no pides el alta en una empresa, no te pueden cobrar nada. Y si te regalan el servicio, muy bien. Es decir, si te prestan un servicio que no has pedido, eso es gratis. ¿Qué le planteamos a Endesa? Que devolviera los 66 recibos, es decir, el importe de los 66 recibos que le había cobrado a Olga durante 5 años y medio. Y se los devolvió. No tuvimos que acudir a los tribunales. 5.004 euros recuperó Olga porque le habían dado el cambiazo en el contrato. Y claro, ¿por qué tenía su cuenta bancaria Endesa de Mercado Libre? Pues porque se le había dado a la Endesa de mercado semirregulado. Facilitaron los datos de una otra empresa filial del grupo. Bueno, pues ese fraude provocó que la consumidora, conociendo sus derechos, porque nosotros se los dejamos claros y reclamando nosotros, pues le salió gratis la luz 5 años y medio. Pues con eso podríamos batallar por cualquier cosa, sobre todo servicios de electricidad, gas o telecomunicaciones, si nos dan un cambiazo en un contrato. Sí, sí. Aquí precisamente Javier Anseloaga comenta un caso, bueno, parecido o no, de los que has comentado antes. Hace poco pude por fin quitar por teléfono el mantenimiento de OK Gas Mini de mi caldera tras años y medio, tras años y media docena de intentos fallidos. Un contrato de mantenimiento que nunca pedí. Esta es una de las que comentas que suelen hacer, lo suelen hacer de manera habitual. Y luego... Pero ojo, Julián, en ese caso concreto, él ha planteado conseguir por fin anularlo. No se trata de conseguir solo anularlo. Claro. Todo lo que le han cobrado durante años que lo reclame. Y si no se lo devuelven, pues que para eso estamos las organizaciones de defensa del consumidor. Es que muchas veces la gente se plantea, es que hay que pagar una cuota y tal. Claro, y también pagas una cuota por recibir el servicio de telecomunicaciones y ahí no protestas. Pero si te cobran de más, ¿qué haces? Y no puedes defenderte. Pues ese tipo de reclamaciones las planteamos y muchas veces la gente recupera más dinero del que le supone la cuota anual de Facua, ¿no? En una reclamación y ya se queda con nosotros, porque es de lo que se trata, es de alguna forma estar respaldado frente a abusos de ese tipo de grandes multinacionales, que no se conforme solamente con recuperar el último mes o con que le dejen de cobrar, que lo pida todo aunque llevaran 3 años cobrándoselo. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, si quieres abrimos un poco el melón de las eléctricas, dedica gran parte del libro a la gran estafa, que yo creo que es un poco más visible a todo el mundo, sobre todo cuando hemos visto pasar políticos de casi todos los partidos, estando, bueno, el tema de las puertas giratorias. Estamos hablando de una crisis de las eléctricas y tal, pero lo que nunca cambia son los soldazos. Creo que el de Iberdrola, no sé si eran, no me quiero equivocar, pero eran 45.000 euros al día o una cosa así, pero eso nunca cambia, o eso siempre aumenta. Es increíble, y precisamente hay bueno, haces un gran apartado de las eléctricas en sí, que ya de por sí es una estafa histórica, pero también hablas en el momento de cuando pues fue una especie de estafa comunicativa cuando se habló de liberalizar las tarifas y todo esto. Y precisamente hay una pregunta de MG182. Buenas tardes a todos, Rubén. A día de hoy, ¿recomiendas mantener las tarifas PV-PC frente a Mercado Libre, tomando en cuenta que en este mantienen la tarifa durante 5 años? Gracias de antemano. Si quieres,
ábrenos un poco el espectro total porque nos las pueden meter doblada y de hecho una de las estafas que se abrió el abanico, primero viniendo gente, a mí me vino un montón de personas puerta a puerta, esto se prohibió pero te hacen lo mismo por teléfono vendiéndote la moto de miles de maneras y cuentas varias anécdotas, pero si quieres habla un poco primero del espectro de lo que supuso esta supuesta liberalización y las nuevas estafas que se crearon y si quieres luego ya empezamos con la gran estafa de las eléctricas de las grandes eléctricas que tienen unos beneficios impresionantes, pues en gran medida de, bueno, de arruinarnos o de abusar de los precios a los usuarios y a los consumidores. Sí, lo cuento en el libro, ¿no? Como las dos grandes liberalizaciones que hemos vivido en nuestro país, que son las de las telecomunicaciones y las de la electricidad y el gas, han venido con fraudes masivos de por medio. Cuando antiguamente, y yo soy del 74 y he vivido esa época, solo teníamos una compañía de telecomunicaciones, que era Telefónica, que luego pasó a usar el nombre comercial de Movistar, la gente no concebía pues más que eso. Telefónica tiene unas tarifas intervenidas por el gobierno, etcétera. Cuando entran en el mercado competidores, las primeras empresas que entran a competir, la gente no se fía en muchos casos o sencillamente dice yo me quedo con la de siempre, esta es la compañía más grande, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que para lograr que triunfara la liberalización, triunfara la competencia, robaron clientes, es decir, falsificaron contratos. Las compañías de la competencia capturaron a los clientes, los secuestraron con una práctica que se denomina slamming, en la cual te daban de alta con ellos sin que tú lo hubieras pedido y te empezaban a facturar ellos las llamadas. Nosotros denunciamos esto ante las administraciones como fraude masivo, no porque le hubiera ocurrido ni a 100 ni a 1000 personas, sino a una masa brutal de consumidores. Y la respuesta que recibimos del organismo de defensa de la competencia en esa época fue que, hombre, que estaba mal lo que había ocurrido, pero que en el fondo había servido para fomentar la competencia. Fue alucinante el que un fraude, una estafa incluso masiva, tuviera la reacción del gobierno, del organismo que tenía que velar por la competencia, argumentando que, claro, ya con esto la gente se ha familiarizado con lo que significa cambiarte de una compañía a otra, cosa que nunca habíamos hecho en telecomunicaciones. Así que bienvenido sea, ya hay competencia en el mercado a costa de robar. Bueno, pues así se saldó la historia del fraude masivo de las migraciones de clientes. Pero luego llegó la liberalización de la electricidad y nos encontramos con que comerciales de eléctricas nos visitaban puerta a puerta a estafarnos, a decirnos, hola, vengo a revisar su contador. Estaba todo bien. Fírmeme este papelito justificando que he estado en su casa. Y el papelito era un contrato con otra compañía en Mercado Libre. Y eso era un fraude tras otro. Era un invento nuevo cada semana o cada mes que el gobierno toleraba. Había escasísimas sanciones hasta que al final, hace unos años, en el primer gobierno de Pedro Sánchez, el que tuvo en solitario ese tan corto, Sánchez aprobó una norma que prohibió las visitas puerta a puerta de comerciales de eléctricas. Pero claro, el daño ya estaba hecho. La mayoría de los consumidores hoy está en el Mercado Libre. Y la mayoría de los consumidores se pasó al Mercado Libre para pagar más de lo que pagaba con la tarifa semirregulada. ¿Por qué lo hizo? Porque les engañaron, porque les falsificaron los contratos. Hemos visto contratos con firmas que eran garabatos, simulando las del cliente. Hemos visto gente que se cambiaba de compañía simplemente porque venían a casa a decirle, hola, te ofrezco un 30% de descuento sobre lo que pagas. Ah, vale, me lo creo, firmo. Y era mentira, no había ningún 30% de descuento, en todo caso de incremento. Claro, cuando en esas condiciones dos grandes mercados como el eléctrico y el de las telecomunicaciones han crecido así en el ámbito de la competencia con fraudes masivos, uno se plantea, ¿y qué hacen los gobiernos? ¿Qué papel tienen para controlar y luchar contra el fraude? No hacen nada, hacen muy poco, no lo priorizan. ¿Por qué no hay cuerpos potentes de inspección en las administraciones de consumo, en las comunidades autónomas o en breve en el Ministerio de Alberto Garzón, que va a tener competencia sancionadora también a partir de mayo? ¿Por qué no tienen grandes cuerpos de inspectores para luchar contra esas prácticas? Pues a lo mejor es porque al poder no le interesa, digo el poder económico, y los partidos que están gobernando al final rinden pleitesía a ese poder, igual que el PP y el PSOE han sido los que han tenido esas puertas giratorias, que han gozado de ellas para fichar a expresidentes en ministros, secretarios generales, etcétera, pues igual se han planteado, vale, pero la condición de todo esto también es no molestar al mercado.
si roban a los consumidores, vamos a tolerárselo, vamos a poner de vez en cuando multitas para dar a entender que controlamos y tomamos medidas un poco, pero todo en plan pantomima, ¿no? Y eso es extraordinariamente grave, pero es la realidad que tenemos en nuestro sitio. Sí, sí. Bueno, te leo el comentario de Javier Ansoleaga, que antes te hacía la pregunta. Bueno, te da las gracias por la respuesta. Y bueno, comenta que se pondrá en contacto con vosotros porque él es afiliado de Facua. Así que bueno, Claro, lo tiene fácil para asesorarse de este caso, que tiene pinta de ser matemático. Si es algo que no le han ofrecido y que se lo han encasquetado, tiene toda la pinta que tienen las de perder la empresa, ¿no? En este caso, yo te quería preguntar en sí, más allá de lo que supuso este periodo, que bueno, se cerró en falso porque luego han intentado seguir estafando vía telefónica. Yo creo que aquí todo el mundo, si sabemos de lo que hablamos, porque tanto empresas telefónicas como eléctricas son súper agresivas en la técnica de marketing o de estafa, según se mire. Pero más allá de esto que puede ir y venir, hay una... no sé si es una gran estafa llamarlo así, pero hay un oligopolio de empresas y digamos que están teniendo, es decir, pase lo que pase, porque estamos viendo que es fluctuante la situación geopolítica, el tema de que si el gas, que si lo otro, pero al final estamos viendo cómo tienen beneficios récord en periodo de crisis empresas como Iberdrola, pero bueno, que se amplían al resto del sector, y al final es algo estructural el tema de que yo creo que como una empresa intenta optimizar los beneficios a costa de una ligereza regulatoria del Estado. Creo que debido en gran parte, y esto es histórico, a las puertas giratorias, al poder de influencia que tienen estas empresas con A, los políticos, y B, con los medios de comunicación, que al final unos son los que modifican el pensamiento, la rabia, etcétera, y hacen... Es un tema que no se suele hablar mucho, ¿no? De los abusos de las eléctricas en los medios de comunicación, por lo menos los masivos, apenas se habla, ¿no? Y la otra es cómo sigue hablándose, y creo que hizo un paso en falso. Creo que Pedro Sánchez habló que por fin iba a cortar el precio máximo a la cual se podía cobrar, ¿no? Esto es una estafa, lo del gas, que es, aunque sea el 3% del MIS, te cobra todo a un precio 20 veces superior al resto. Y esto es claramente una estafa que hasta Europa ya ha dicho, oiga, esto ya regúlenlo porque ya la presión es demasiada, y sobre todo se ha disparado el precio del gas. Y creo que luego ha dado un paso atrás, pero en todo caso, más allá del punto actual en el que estemos, hay un problema estructural, que es el poder que tienen económico las empresas, que algunas de ellas antes eran públicas y que ahora incluso son propiedad de empresas públicas eléctricas como la italiana, pero que tienen un poder tanto en la política como en los medios de comunicación, para que no haya una presión a una estafa real que acaba en un beneficio masivo para ellos y problemas serios para poder pagar a fin de mes lo que nos cuesta la factura de la luz, ¿no? Bueno, y tanto que es estructural, es que eso se diseñó así porque lo hicieron los dos primeros presidentes que ha tenido España con el PSOE y con el PP. Felipe González sienta las bases para la privatización de Endesa. Pedro Solbes, que fue el vicepresidente económico de José Luis Rodríguez Zapatero, se decantó por apostar o por potenciar o por ayudar a que quien comprara Endesa fuera Enel, la eléctrica italiana, y cuando Solbes salió del gobierno, justo cuando pasó el plazo legal para que pudiera fichar por una empresa, fichó por Enel, precisamente, ¿no? Y en el caso de José María Aznar es el que inicia la liberalización con la ayuda del diseño del señor Rato, el del milagro económico y el de los años en prisión. Y con eso se montó un tinglao que representa ahora mismo un problema estructural, que es que las tarifas eléctricas en España son una estafa legal, que viene de una normativa impuesta por la Comisión Europea, que dice que quien puje en este mercado con el precio más caro en la subasta diaria va a determinar el precio para el resto de empresas que pujaron antes a precios muy baratos, con lo cual hoy por hoy hemos llegado a ver cómo energías que se fabricaban, o sea, que se generaban la electricidad a 20 o 30 euros el megavatio hora, se les ha llegado a retribuir hasta 700 euros. No es un margen del 100% ni del 200%, es de hasta el infinito y más allá, ¿no?
ese es el modelo que se ha aprobado en una Comisión Europea con partidos que son de izquierdas y de derechas, aunque en realidad de izquierdas los que están, yo creo que han tenido poco, igual que en España vivimos ese permanente discurso de la alternancia entre la izquierda y la derecha, cuando en realidad lo que han sido es dos partidos de derecha alternándose en el poder. Lo que pasa es que uno ha sido más ultra y ha sido más contrario a determinados derechos sociales, y otros sí ha abogado más por determinados derechos ciudadanos, pero al fin y al cabo son políticas liberales o neoliberales, son políticas de derechas, y el PSOE no está por la labor precisamente de intervenir en el mercado eléctrico, no está por la labor ni tan siquiera hoy por hoy, con lo que ha llovido, de que volvamos a tener una empresa pública de generación eléctrica, rescatando lo que es nuestro, que son las concesiones de las hidroeléctricas, que son del Estado, si es que son nuestras, y cuando caducan las concesiones, en lugar de volvérnoslas a quedar para explotarlas nosotros, se le vuelven a conceder. Ya se ha dado la primera concesión en esta legislatura a una hidroeléctrica, a una empresa del sector, cuando finalizaba la concesión anterior. Por tanto, ese sistema no cambia ni va a cambiar con los partidos que han venido gobernando o con el porcentaje de diputados que tienen los partidos que están gobernando en estos momentos, ¿no? Sí, principalmente eso, PP y PSOE, has comentado, claro, las dos piezas básicas o referencia, y los dos han estado en ni nada más y nada menos que dos expresidentes del gobierno en consejos de administración de empresas eléctricas. Es que es un canteo total. De todas maneras, hay otro elemento que, bueno, hay un capítulo, creo que es Difamadores S.A., en el cual Sí. también hablas de la desinformación, incluso de noticias fake, incluso de denuncias fake. Bueno, digamos que más allá de la propaganda general pro empresas eléctricas o grandes empresas que hacen los más media, hay un apartado de la sociedad que lo podemos ver en asociaciones, en medios de comunicación, en partidos políticos, que usan la mentira como principal herramienta de articulación de su manera de existir, ¿no? De llamar la atención, digamos, como método principal de su manera de actuar es la mentira, ¿no? Y en el libro también aparece, bueno, si quieres hablar un poco del marco general y de la situación, que ya lo hablamos la otra vez que viniste, yo personalmente, si... de hecho, hemos hecho una votación de cuál crees que son las empresas que más te estafan, y va ganando los medios de comunicación por encima de empresas de energía, de empresas de telefonía y de plataformas digitales. Y es que al final yo me siento estafado por los medios de comunicación cuando me alteran la realidad, los más medias, pero sobre todo veo una impunidad total de una parte de esos medios que van más allá, y su actuar diario ya no es la manipulación, sino la difusión de noticias falsas y la difamación de personas, organizaciones, etcétera, y que tú has sido víctima y has estado en el centro de la diana en muchas ocasiones. Y creo que la impunidad al final, no sé cómo consumidores incluso de información, que nos estén vendiendo información podrida y que no podamos hacer nada. Parece que hay una impunidad total al respecto, ¿no? Bueno, sobre todo lo que hay que pensar es que esto no es un fenómeno nuevo en absoluto, y además nosotros precisamente vivimos en un país que durante décadas ha estado en una dictadura tirana y asesina, en la que las noticias falsas y la censura estaban a la orden del día, porque el régimen lo que hacía era manipular la realidad, tergiversar la realidad para que los ciudadanos no conocieran la verdad, ¿no? Y se evitaba que trascendiera con mecanismos de censura. Hoy en día la censura de alguna manera la ejercen las grandes empresas, y a los medios de comunicación les plantean: si te haces eco o le das especial repercusión a esto que estoy haciendo, dejo de pagarte dinero como anunciante, o sencillamente, ojo, soy uno de tus principales accionistas, no puedes hablar mal de mí, o si hablas mal de mí, disimúlalo, ponlo en una columna pequeñita en el periódico, pero no me abras el sección ni mucho menos la portada del diario con ello, ¿no? Entonces, en esta sociedad capitalista donde las empresas tienen tanto poder, pues es evidente que los medios de comunicación privados van a asumir esa censura, o incluso se van a autocensurar. Hay compañeros de prensa que saben que en su medio no pueden hablar mal de determinadas empresas porque son anunciantes de referencia. No les dejan hablar mal y se aguantan, y saben que no pueden elaborar reportajes mencionando a esas empresas, o no pueden estar protagonizados al menos los reportajes por esas empresas. Pero luego del engaño o de la ocultación de información sobre fraudes empresariales pasamos a lo que es el engaño también para potenciar a partidos políticos o para intentar destruir a partidos políticos, ¿no? Que es otro de los elementos. Doy alguna pincelada en el libro, aunque no profundizo mucho, pero es algo que, bueno, sobradamente conocemos, y hay muchas obras en ese sentido. Pero además hay un fenómeno importante, que es las maniobras para desacreditar a
partidos políticos con noticias falsas, maniobras pagadas por empresas, por determinados partidos, por determinadas grandes poderes que están ahí para intentar devolver al poder a la derecha, por ejemplo, pero también para desacreditar a organizaciones ciudadanas y a líderes ciudadanos, ¿no? Y es donde profundizo más en el libro por experiencias que hemos vivido en Facua y que yo he vivido también en mis carnes, con campañas de difamación orquestadas por ultraderechistas que en un determinado momento nos pusieron y me pusieron en el punto de mira e intentaron convertirme en el enemigo público número uno, ¿no? Posiblemente con un síndrome de proyección o con un efecto espejo en el cual me atribuían a mí los delitos que posiblemente ellos estaban cometiendo o las prácticas ilícitas o poco éticas que ellos estaban cometiendo. Y enumero en el libro, sobre todo, la historia de Luis Pineda de Ausban, de cómo este señor, que era un empresario que se hacía pasar por presidente de una supuesta asociación de defensa del consumidor sin ánimo de lucro y que en realidad era un negocio dedicado a la estafa y a la extorsión, y ya tiene una condena de la Audiencia Nacional que ojalá sea aumentada enormemente por el Tribunal Supremo después del recurso que ha presentado la Fiscalía. Pues este señor se obsesiona con nosotros, se obsesiona conmigo y nos ve como una competencia a la que quería eliminar y a mí como un enemigo a batir. Montó una película alrededor mía presentándome como un mafioso, ¿no? Y un mafioso además peligroso. Tenía hasta sicarios que mandaban a partir piernas. Posteriormente he vivido experiencias un poco más light, pero de alguna manera parecidas con otros medios, como han podido ser OK Diario y Eduardo Inda y Estado de Alarma TV y Javier Negre, ¿no? Que han montado campañas de difamación a las que he ido contestando a distintos niveles en los tribunales, igual que hice con la campaña de Luis Pineda de Ausban. Es una estrategia parecida o similar al Laufar, que se pone en marcha contra partidos políticos y líderes de partidos políticos, y es la que hemos visto en los últimos tiempos, especialmente cruenta en España, contra Unidas Podemos, contra Pablo Iglesias y otros de sus dirigentes. Pues bueno, también a las organizaciones de la sociedad civil y a los dirigentes ciudadanos nos pueden ocurrir ese tipo de actuaciones, ¿no? Para desacreditar nuestra imagen y para intentar, una organización que intenta ser un contrapeso en el mercado, intentar darle fuerza a los consumidores frente a la fuerza casi omnipotente de las grandes empresas, ese contrapeso, ese equilibrio tan difícil, por no decir imposible, que buscamos, pues a veces hay quien entiende que estamos acumulando demasiada fuerza, demasiado poder para proteger a los consumidores y decide que somos un elemento a eliminar, a desacreditar o a censurar, y nos privan de presencia en ciertos medios de comunicación porque somos demasiado molestos para esos poderes económicos. Sí, precisamente has nombrado a dos medios, te iba a preguntar precisamente por ello, te iba a preguntarte que, bueno, vas batallando, digamos que no todo el mundo, que quizá podría ser la ruina de estos dos medios si todo el mundo actuase como tú, es decir, que te has enfrentado judicialmente a ellos, casi siempre han tenido que rectificar, pero a mí lo que me sangra son hay dos temas que hace poco se conocía, que hasta estado de alarma recibe dinero público, es decir, no solamente Sí. de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Murcia, sino hace poco creo que Dani Domínguez publicaba la subvención que le daba el Ayuntamiento de Madrid. Claro, y es un canal de YouTube que al final, y la otra es que tiene presencia, si hay medios de comunicación muy serios que llevan mucho tiempo pero que no tienen la acreditación para el Congreso, y que este canal de YouTube sí que tiene presencia y aparte más o menos lo que tiene es bueno hacer el juego sucio a una parte de la política, incluso pues el tema del acoso, la casa de Pablo Iglesias que comentante, son ellos, es decir, los que le daban la cobertura, y quien los acompaña siempre son gente condenada por el acoso a la familia de Pablo Iglesias. Y esto, es decir, a mí lo que creo que es surrealista es que se financie con dinero público. Incluso OK Diario también, más allá de todas las subvenciones o dinero público que tiene, que incluso se hicieran unas jornadas de turismo de la Comunidad de Madrid llamada OK Diario. Es decir, ya el surrealismo total para financiarlo. Y que de esto hemos hablado, es decir, que hay un debate de la desinformación que va creciendo en medios de comunicación, que ya no es lo que tú estás hablando de no hablar mal de las grandes empresas, sino de inventarse noticias, acosar de diferentes maneras, y que si tuvieras que dar un consejo, tú sí que has actuado porque hay un elemento, un hándicap, que es que la justicia es cara,
y que muchas veces a uno le gustaría, cuando dicen una mentira de ti o si te atacan de una manera o de otra, uno se siente pues un poco como las pequeñas estafas que hablamos de las grandes empresas. Yo cómo voy a meter en un juicio contra todo esto. Bueno, si alguna persona se ve afectada por algún tipo de acoso mediático, que te difamen, bien sea una organización, bien sea una persona individualmente, ¿qué consejos le podrías dar o cómo podría librar ese coste que tiene la justicia y poder resarcir pues un poco el honor si lo están difamando o cualquier ataque de los que suelen hacer este tipo de medios? Pues realmente es muy complicado dar consejos en este sentido, porque es cierto que ir a los tribunales por una intromisión ilegítima en el derecho al honor es muy caro, hay que pagarse un abogado, un procurador y además con un alto riesgo de que puedes perder, porque no es fácil ganar una demanda por honor, y si pierdes se condenan en costas, y las costas son muy elevadas. Por lo cual, yo no me atrevo a aconsejar a poner demandas alegremente por intromisión ilegítima en el derecho al honor porque hay mucho riesgo. Luego hay una vía alternativa que son las demandas de rectificación. Hay que cumplir unos plazos para enviar una solicitud de rectificación al medio, que no es que el medio reconozca que ha mentido, es sencillamente pedir al medio que publique tu contraversión de los hechos. Y si te ciñes a lo que dice la Ley Orgánica de Derecho de Rectificación, y doy detalles en el libro, en un capítulo donde cuento mis experiencias, sobre todo con Javier Negre y las demandas de rectificación que le he puesto y que le he ganado, ¿no? Explico cómo se plantea una solicitud de rectificación, cómo se puede, en un determinado plazo muy breve de tiempo, presentar una demanda, se celebra un juicio relativamente rápido y ahí puedes encontrarte con que el medio al menos es obligado, si ganas, a publicar la rectificación. Si pierdes, no pasa nada, no tienes que pagar ningún tipo de cuantía en costas si has puesto la demanda en el fuero del medio de comunicación, es decir, en su domicilio. ¿Qué es lo que hago yo? Yo pongo las demandas contra Estado de Alarma y contra OK Diario en Madrid, porque en el hipotético caso de que perdieran, no tendría que pagar nada, ¿no? Con lo cual, al final, cuando los juicios se celebran en sala y no por videoconferencia, no puedo estar por videoconferencia, lo más que me cuesta es el dinero del billete de AVE, ¿no? Claro. Y luego se publica la rectificación, se trata de trazar una estrategia de comunicación para hacer ver, no que han publicado tu rectificación, porque eso es sencillamente lo que dice la ley, publicar la contraversión del usuario y el medio no está reconociendo en ningún momento que ha mentido con eso, sino claro, publicar que han condenado a un medio por vulnerar la Ley Orgánica de Derecho de Rectificación, porque se saltó la obligación de publicar la versión del aludido, ¿no? Eso sí es importante y a mí, mira, me ha salido bien las 4 demandas que hasta la fecha le he ganado a Inda y a Negre, pues han tenido una gran repercusión, varias de ellas han sido trending topic, han tenido presencia en medios de comunicación digitales, en alguna cadena de televisión, por ejemplo, es habitual que en Todo es Mentira te hagan eco de cómo le gano esas demandas a Inda y a Negre. Bueno, está claro que cualquier persona que no tiene acceso a grandes medios de comunicación igual no iba a tener tanta repercusión, pero bueno, al menos no nos quedamos de brazos cruzados, no dejamos tampoco, como es el lema o el título del libro, ¿no? ¿Por qué dejas que te roben? No dejamos que nos roben nuestra dignidad si mienten sobre nosotros en un medio de comunicación de masas, ¿no? En un medio de comunicación tradicional, o sea, prensa, radio, televisión, prensa digital, podemos ejercer esa vía, ese derecho en tribunales. Yo lo hago habitualmente, pero es cierto, como tú decías al principio también, hay que tener tiempo, hay que estar hecho a eso. Esto agota a mucha gente, ¿no? Hay que tener tiempo, hay que seguir un protocolo. Yo es que casi te podría decir que tengo una plantilla con la que envío los requerimientos de rectificación y presento las demandas. Son plantillas que luego las trabajo y las pulo y las mejoro en cada caso, pero ya las tengo de alguna manera elaboradas y bueno, no es tan fácil. Yo lo vivo ya de una manera relativamente fácil porque estoy muy habituado a ello, pero soy consciente de que cualquier persona que se encuentre con un problema así lo viviría como un drama. El que aparezca en un medio de comunicación señalándolo como si fuera un sinvergüenza, ¿no? Un delincuente. Y es complicado enfrentarse a ello, pero creo que hay que echarle cierto coraje y valentía a este tipo de situaciones y no permitir que los que hacen negocio con la desinformación, con la mentira, se salgan siempre con la suya. Ya te voy a pedir la plantilla. Porque yo, como empiece y le pille el trunquillo, tengo unas pocas para mandar. Bueno, le quiero dar las gracias a HunderClander79 que se ha suscrito. Y bueno, para cerrar yo te quería hacer, bueno, primero, dos preguntas del público. Una es si de Fembiolet, si va a salir el libro en formato digital. Sí, está en formato digital. ¿Dónde puede conseguirlo?
si entras en la web porquedejas.com, que es una web mía, ahí tienes enlaces a distintas plataformas online donde lo venden, pero vaya, que es que lo Vale. venden en todos sitios, en cualquier librería física o virtual puede ver el libro. Vale, perfecto. Bueno, te doy las gracias. Ya han puesto el enlace, pero si lo podéis volver a poner de la web, mejor, así ya tiene el acceso directo. Y luego, bueno, silencio. Pregunta, ¿se ha respondido ya a la pregunta del título ¿por qué nos dejamos que nos roben? Si quieres respondernos tú, es decir, ¿por qué crees tú que, bueno, más o menos se han dado como muchos motivos, pero ¿cuál sería la respuesta Eh, corta o el aliento para que no nos dejemos robar? Bueno, sí, nos dejamos robar porque estamos un poco adormecidos, ¿no? Porque este modelo de sociedad que tanto nos traslada la idea de son muy grandes, no te enfrentes a ellas, ¿para qué? No es tanto dinero el que te han defraudado o incluso esto es legal, es así, si la empresa lo hace y nadie le mete mano a ese asunto será porque no estará prohibido. Si la empresa te ha dicho que no, pues bueno, ya para qué vas a seguir adelante. Si te han planteado que te van a cortar la luz si no pagas, aguántate y paga aunque creas que es dinero de más. Ese es el conformismo, la pasividad, el miedo que nos intentan meter, ¿no? Las empresas, por supuesto, y al final muchas veces es un sistema que no se dedica a fomentar que batallemos por nuestros derechos. Y yo ahí también tengo, me deja mucho que desear la política que se está haciendo desde Unidas Podemos, al menos desde el Ministerio de Consumo, no está potenciando que los consumidores denuncien fraudes. No está ese ministerio señalando a empresas que nos roban, señalando fraudes, identificándolos. Está muy bien que hable de los abusos del juego y de la necesaria mejora en la regulación. Está muy bien que hable de los problemas en materia alimentaria y de cómo mejorar la regulación alimentaria y de su publicidad. A mí me parece magnífico esa labor, pero hay mucho más en consumo, aparte de juego y alimentación. Hay fraudes de eléctricas, de bancos, de aseguradoras, de empresas de telecomunicaciones. Habría que intervenir mucho más y tener un discurso duro contra esos fraudes y sobre todo trasladarle a los consumidores la idea de que tenemos que movilizarnos, porque esa idea es muy de izquierdas. Es una idea propia de un ciudadano combativo que no está dispuesto a que las grandes multinacionales, que las grandes corporaciones le tomen el pelo siempre. No digo que lo vayamos a evitar en todos los casos, pero desde luego batallemos por nuestros derechos. Y de eso va el libro, de poner ejemplos reales de gente que se ha enfrentado y ha ganado. Y hay Sí, sí. historias realmente bonitas, entre comillas, ¿no? Como una de que tú reseñabas antes al inicio, una familia a la que le están cobrando por un servicio de telecomunicaciones durante años, que nunca habían dado de alta, les aseguran que sí, y el señor que dicen que lo había dado de alta, que ya estaba muerto, pues era un señor que no podía ni levantar la mano para firmar con un bolígrafo un contrato, e insistían en que sí, que él había firmado. Era falso. Y luego lo que le envían es un contrato que tenía un garabato, que no era su firma real. Bueno, esa familia le devolvieron todo el dinero, ¿no? A la viuda de ese señor. Pero hasta ese nivel de ruindad llegan las empresas de falsificar un contrato, que le pillen, que la señora viuda diga mi marido nunca pudo firmar porque incluso para ir a renovar el DNI tuvimos que llevarlo y vieron cómo allí la policía comprobó que él no podía hacer una firma y lo certificaron y en cambio decían que sí, pero su marido firmó este contrato cuando estaba postrado en una cama y no fueron ni para decirle señora nos hemos equivocado, le pedimos disculpas, ¿no? Pues ante eso hay que rebelarse y si nos pasa a nosotros o le pasa a algún amigo o un miembro de nuestra familia, a los débiles también, a los que saben menos, a personas muy mayores, por ejemplo, tenemos que esforzarnos por ayudarlas a resolver ese tipo de situaciones. Total. De todas maneras, para despedir, bueno, cada uno tiene su idea, pero si tuvieras que hacer un ranking, un top 5, te dejo elegir o sector empresarial o tipo de estafa. Es decir, la estafa, las 5 estafas más repetidas o el ranking de los 5 sectores empresariales, o si quieres decir empresa, como quieras. Pero un ranking de los 5 que a tu criterio, con toda tu experiencia, pondría, si quieres ver de arriba a abajo o de abajo a arriba, como tú quieras. Te lo dejo Bueno, mira, libre elección. el fraude de más envergadura económica que hemos tenido en España ha sido la cláusula suelo en las hipotecas, que impedía que nos bajaran el precio de la hipoteca mensual porque bajaba el Euribor y teníamos un toque a la baja. Era un fraude y que mucha gente ha reclamado en tribunales, eran decenas de miles de millones de euros Si le podemos meter a fraudullentos. toda la banca, ¿no? En el top 1, la A casi banca, toda la casi toda la banca. banca, ¿no? Creo que solo el Santander no aplicaba cláusula suelo en las hipotecas, creo. ¿Eh? Luego estaría otro fraude muy habitual que es la mentira o la persuasión publicitaria con engaños, con engañifas, con letra pequeña que contradice a la principal, la publicidad engañosa. Esos contratos que hoy son generalmente verbales, llamadas telefónicas, donde todo es maravilloso, pero a la hora de la verdad es falso, ¿no?
Luego está el colarnos cosas que no hemos pedido. Ese antivirus del servicio de telefonía que te cuela Vodafone, ese servicio que comentaba un espectador que le habían metido en electricidad, de reparaciones en el Sí. hogar o lo que fuera que nunca pidió. Eso también es una práctica muy habitual. Luego está el hecho en sí de la estrategia de acoso al usuario que se revela. El usuario que dice, no te admito este fraude, quiero que me devuelvas el dinero, no te vuelvo a pagar el siguiente recibo, y empiezan de cansarlo a acosarlo, a amenazarlo, te corto el suministro, te meto en un registro morosos, etcétera. Y luego otro elemento interesante que también podríamos destacar como el quinto, porque es muy habitual, es el hacernos la puñeta todos los días llamándonos por teléfono para que contratemos algo que no queremos, ¿no? Que eso no es un fraude tan agresivo a nivel económico, no implica nada si le dicen siempre que no, pero son muy pesados, son muy molestos y se saltan la legislación que las obliga al menos a pedirte permiso, a decirte, oiga, que si no quiere que lo llame más, no lo llamo, dígamelo como nota, ¿no? Esto nunca lo hace. Contra todo eso podemos rebelarnos y podemos, sobre todo, más allá de recuperar lo que nos cobren irregularmente, etcétera, podemos exigir esa pequeña venganza, esa pequeña ostentación de poder que podemos hacer como consumidores, denunciar ante los organismos competentes, organismos de consumo, organismos de telecomunicaciones, de protección de datos y pedir multas. Es decir, quiero que esta empresa que ha cometido este fraude conmigo la multe y que este fraude de 100 euros se convierta en una multa de 10.000 euros. Eso lo podemos y lo debemos hacer. Y si masivamente lo hiciéramos, las cosas cambiarían. Total. Precisamente, creo que hace una semana me llamó una señora, creo que una empresa esta eléctrica, le dije que no me interesaba y que no me volviera a llamar y me llamó al día siguiente, la misma persona, no sé si tienen listado, si era subcontrata, pero en fin, y es que al final nada más que te hace cabrearte y soltar Mira, alguna... hay dos cosas. Primero, lista Robinson, listarobinson.es, nos apuntamos y teóricamente dejan de llamarnos, aunque hay empresas que se lo saltan. Es denunciable, por supuesto, que lo hagan. Y segundo, yo lo que hago, porque como sé que si les discuto y les digo que tengo la mejor tarifa del mercado, me van a decir que por qué, que les dé el dato y me van a discutir. Yo generalmente lo que hago es decir que soy el director general de la empresa desde la que me están llamando. Sí, sí. Y siempre me cuelgan. La mayoría de las veces me cuelgan un poco asustados, ¿no? Por si el director general de Sí, la empresa les va a echar a la calle por haberle molestado, ¿no? sí, Pero sí. siempre que lo hago, me cuelgan en menos de 10 segundos. Bueno, Con lo cual, pues bueno, es un método que a mí me funciona, más allá de que cuando a mí me llaman, lo uso luego para denunciar, evidentemente, porque esas molestias no tienen por qué claro. producirse. Bueno, un buen consejo. De todas maneras, la última pregunta, y con esto ya te despido, Mary Luis te pregunta, tengo una discapacidad y no puedo ir presencialmente a Facu, ¿hay alguna manera de ser socia y hacer consultas por videoconferencia? En todo caso, si quieres alguien que esté interesada en asociarse Sí, y si bueno, para Mary Luis sería un problema esto. no, mira, no hemos instaurado un protocolo por videoconferencia, pero lo podemos hacer evidentemente cuando se trata de pedir cita a un socio que tiene que hablar con el abogado, podemos montar la videoconferencia sin ningún problema. Normalmente damos citas telefónicas a alguien que no quiere o no puede o no le viene bien desplazarse, pero claro, todo lo hacemos online, es decir, si esa persona tiene capacidad de enviarnos los documentos de los contratos que tenga, las facturas, etcétera, a través del correo electrónico, por ejemplo, no hay mayor problema. Si venir a la sede muchas veces es algo que nos piden sobre todo personas mayores, ¿no? Que están más habituadas a lo presencial, Claro. pero hoy en día multitud de personas lo que hacen es decirnos, oye, lo puedo hacer todo por teléfono, lo puedo hacer todo por correo electrónico, con lo cual sin ningún problema. Y si hay que montar videoconferencia para la cita, pues evidentemente se monta. Después del el estallido de la pandemia, yo creo que quién no ha montado videoconferencias ya para Claro. reunirse, ¿no? Total. Por lo que estamos más que habituados todos en todas las empresas, ONGs, etcétera. Bueno, hemos llegado a la hora. Viene ahora Cristóbal Cásquez para hablarnos de temas judiciales. Así que nada, te deseo mucho éxito con el libro. Yo creo que es bastante interesante porque da bastante consejo y al final eso es como la unión hace la fuerza y en el caso de los consumidores es una realidad. Así que nada, muchísimas gracias Rubén y bueno, fuerza con todos los ataques que también tienes, pero bueno, veo que lo llevas bastante bien, incluso con varias victorias judiciales. Así que nada, Sí. suerte y que vaya todo bien. Muchas gracias Hasta y muchas pronto. gracias a todos los que habéis estado ahí. Un abrazo fuerte. Venga, chao, chao, gracias Rubén. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.